¿Qué es moral pero ilegal? Dormir en tu coche cuando estás demasiado borracho para conducir. Pirateando contenidos que han sido abandonados y que ya no se pueden comprar. Por ejemplo, un libro descatalogado o un juego que ya no se vende. En Japón, reciclar la basura de alguien sin permiso. Tocar su basura en absoluto. Puedes utilizar un sofá desechado y salvarlo del vertedero, pero ser arrestado por ello. Cogiendo comida tirada del contenedor de una tienda de comestibles. En muchos países, hablar en contra de las acciones maliciosas y corruptas del gobierno entraría sin duda en la categoría de moral pero ilegal. Como médico estadounidense que acepta Medicare, no se me permite renunciar a los honorarios de los procedimientos ni cobrar a un paciente menos de lo que marcan nuestras tarifas oficiales, aunque no tenga seguro. Tampoco se me permite preguntar a un médico de otra consulta lo que le paga una determinada compañía de seguros por un servicio, ya que esto se ha considerado antimonopolio. Donar la insulina no utilizada a quienes la necesitan. Los medicamentos en general, una vez que han salido de la farmacia ya no se consideran seguros, no tanto por la manipulación, aunque la gente puede ser terrible, y tratar de envenenar a los que odian, sino simplemente por el hecho de almacenar las cosas en condiciones inadecuadas que pueden hacerlas inútiles a peligrosas. Agarrar ropa desechada de las tiendas de ropa, cosas nuevas que simplemente no se vendían o estaban fuera de temporada, un verdadero despilfarro y probablemente terrible. Mi madre solía conducir detrás de los centros comerciales de la tira conmigo como un niño, y nos gustaría encontrar todo tipo de cosas buenas. Pierre Import solía tener algunas cosas buenas, también lo hizo Burlington Coat Factory. Vaya, siempre pensé que la ropa se dañaría de alguna manera. Para evitarlo he visto videos de gente que simplemente abre las camisetas antes de tirarlas. Cuando trabajé en una tienda de té que quebró durante la COVID, recibimos instrucciones de tirar todo. Algunas cosas, obviamente, se devolvieron, como las tazas y las hojas de té sueltas, para venderlas en la tienda online. Mi gerente fue increíble y nos dejó llevar todo lo demás. Tengo años de servilletas, paños desechables, bolsitas de té e incluso una tetera nueva. El mejor gerente que he tenido. No veía el sentido de tirar cosas en perfecto estado. En Alemania, poner tu botella de cerveza vacía junto al cubo de la basura en las ciudades en lugar de en el cubo de la basura. En principio es ensuciar, pero hace que los recolectores de botellas no tengan que arrastrarse por la basura. Hay un depósito en las botellas. Dormir en tu coche cuando eres un sin techo. O dormir en cualquier lugar que no sea un hotel o tu propia cama en los Estados Unidos. En serio, ¿cómo hemos llegado a estar tan mal como para hacer que la falta de vivienda sea ilegal? También es ilegal ser un denunciante en este país. Mira lo que pasó con Snowden. Defenderse de un matón en la escuela, aparentemente, o denunciar a un acosador. Recibes el mismo castigo que el acosador porque te has visto envuelto en una pelea, porque te han pegado, empujado, etc. O ayudar a alguien que está siendo acosado. Mi hijo fue expulsado por ayudar a un estudiante que estaba siendo golpeado. Siempre le enseñé a defender a la persona a la que molestaban. Había un niño que acosaba a otros y varios padres ya se habían quejado. El acosador, 12 metros, estaba encima de un niño, 10F, pegándole en la cara. Mi hijo, 11 metros, le quitó de encima y le dio un puñetazo en la cara y en el torso que le dejó sin aliento. Llamaron a la policía y mi hijo fue expulsado por el resto del año. El matón también fue expulsado y la niña fue suspendida durante una semana. La vieja política de tolerancia cero. Y debo añadir que pusimos a nuestro hijo en un colegio privado durante el resto del año. El acosador y su hermana pequeña también acabaron allí. Hablamos con sus padres y eran personas agradables que estaban de acuerdo en que su hijo estaba equivocado. El matón decidió volver a golpear a un alumno, pero esta vez fue su hermana pequeña. Mi hijo y varios otros niños intervinieron y lo detuvieron, pero esta vez solo se castigó al agresor, se le prohibió la entrada al colegio. Las políticas de los colegios públicos frente a los privados en este caso fueron la estupidez frente al sentido común. Encender las luces altas para advertir a los conductores que se acercan a una trampa de velocidad. Soy agente de policía y puedo dar fe de que en mi jurisdicción es ilegal, pero se desechará en la mayoría de los casos judiciales. Solo por el hecho de que hay una docena de razones por las que podrías estar haciendo eso. Podrías estar haciendo señales para que reduzcan la velocidad, podrías estar alertándoles de un accidente. Diablos, podrías haberlo hecho por accidente. Yo no he parado a nadie por esto. Sin embargo, que yo sepa, es legal en muchos otros lugares. Donde yo vivo,
La eutanasia. Después de haber tenido que ver cómo un familiar se consumía porque ya no podía comer bien, no tenía ni idea de quién era ni de quiénes eran los demás, y estaba tan asustado. ¿Cómo va a ser la opción moral hacerles vivir o esperar a que se mueran de hambre o se deshidraten? Estoy de acuerdo con esto. El año pasado perdí a 2 familiares cercanos a causa del cáncer, y se sintieron miserables y doloridos durante las últimas semanas de su vida. La enfermera del centro de cuidados paliativos nos dijo la cantidad de analgésicos que tendríamos que darles si queríamos que dejaran de sufrir. Dijeron que es común que las familias lo hagan cuando su ser querido está listo para irse. El suicidio asistido, una enfermedad terminal, en la que no hay cura o los planes de tratamiento no están funcionando, y todo lo que se está haciendo es retrasar lo inevitable, y el camino que queda por delante solo tiene más dolor y sufrimiento para la persona. Hay un punto en el que se siente cruel mantenerla con vida. La opción de tener una forma indolora de salir en un entorno seguro debería estar ahí. La enfermedad mental es la zona gris. Es más difícil señalar un punto definitivo. De aquí es donde se convierte en una opción para la depresión, la ansiedad, el TOC, etc., porque es muy variable. Mi madre tuvo un cáncer de ovarios terminal y murió cuando yo tenía 11 años. Los tumores eran muy grandes y dañaron tanto sus intestinos, y se extendieron a ellos, que tuvieron que extirpar una gran parte de su colon, y terminó con una bolsa de colostomía y una bolsa de orina. No podía ingerir ningún sólido, e incluso vomitaba muchos líquidos y sopas. Después de un año de su diagnóstico, cuando estaba a punto de morir, era básicamente un esqueleto, y ni siquiera tenía la fuerza para levantar una taza para tomar algo. Esencialmente se moría de hambre mientras los tumores que habían hecho metástasis, y drenado lo que le quedaba de vida hacían de su vida un infierno. El último día entró en shock, y se quedó mirando a lo lejos sin poder moverse ni decir nada. Luego dejó de respirar y finalmente se liberó del sufrimiento. Saber la muerte lenta, horrible y agonizante que tuvo que soportar me hace sentir mucha angustia y rabia por haber tenido que pasar por eso. Nadie debería ser obligado a vivir eso con una muerte inevitable al final. No dejar que la gente muera pacíficamente cuando la alternativa es esa es aborreciblemente inmoral. Punto. Robo de animales maltratados o abandonados. Me parece que determinar el maltrato es una zona gris que preferiría que dependiera de los funcionarios que de ciudadanos al azar. La gente se vuelve tan loca que considera maltratado a cualquier perro de la calle. Obviamente, los animales encadenados, desnutridos o heridos deben ser denunciados a un refugio o grupo de derechos de los animales para ser investigados y salvados. Pero el allanamiento de morada es un no ir. Rellenar los parquímetros para otras personas. Hace años, trabajé en una ciudad acomodada en la que las plazas de aparcamiento eran escasas. Esta ciudad también contaba con una compañía de control de aparcamiento notoriamente eficiente. Como he mencionado, se trataba de una ciudad acomodada, por lo que los verdaderos delitos, abusos domésticos, agresiones, etc., rara vez se denunciaban para mantener los valores de la propiedad altos. No me enrollo. A veces conseguía aparcar 1 o 2 manzanas fuera de mi camino para aparcar en una calle residencial que no requería permiso. De lo contrario, me veía obligado a alimentar el parquímetro con $2 por 2 horas, y después de $4 por 4 horas si no movías el coche te encontrabas con una citación en el parabrisas sin excepción. Así que sacaba el cambio de mis portavasos cuando tenía alguno, y alimentaba los parquímetros que veía que iban bajos en mi camino al trabajo. Un día, la encargada del aparcamiento me vio desde el otro lado de la calle alimentando un parquímetro, y me gritó que me quedara donde estaba. Se lanzó hacia mí ignorando por completo el paso de peatones, jaja. Me preguntó si ese era mi coche, y yo le pregunté que qué importaba. Ella insistió en que respondiera a su pregunta, pero ignoró la mía, así que le dije que tenía que llegar al trabajo y seguí con mi día. El día siguiente fue como una operación de picadura. Introduje 2 monedas de 25 centavos en un parquímetro al que vi que solo le quedaban 20 minutos. Nada más girar la manivela, ella apareció detrás de mí desde el callejón lateral. Me gritó como si hubiera destrozado los escaparates con molotovs. Lo siguiente que recuerdo es que me estaba reprendiendo sobre lo mucho que le estaba costando a ella personalmente y a la ciudad en pérdidas de ingresos por hacer esto durante las últimas semanas. Me escribió una maldita citación de casi $100. Por supuesto, fui al magistrado para luchar contra ella y la desestimó sin pensarlo. Me sentí bien hasta que ella descubrió qué coche era el mío, y fue Johnny en el lugar con multas de estacionamiento a partir de entonces. Dato curioso, poco después,
La ciudad recaudó suficiente dinero para instalar contadores digitales alimentados por energía solar, de modo que pudieran multarte automáticamente en el microsegundo en que transcurriera el límite de tiempo. Sin embargo, por accidente me di cuenta de que las máquinas no funcionaban en los días nublados. Así que, de camino a casa desde el trabajo, la ciudad estaba casi desierta a las 9 de la noche. Cogía huevo y carbón de la cocina en la que trabajaba, y frotaba esa mierda en cada contador por el que pasaba. Nunca me pararon por vandalismo.